Dios te bendiga, amado hermano y hermano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Juan Domingo. En esta mañana hermosa estaremos trayendo un resumen de la lección para este domingo que se titula La justicia prevalecerá. Esta es la lección que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 7, versos del 1 al 10. Te habla el pastor William Baez Delgado, pastor jubilado de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y en esta mañana, en el resumen que tenemos para la lección, encontramos 3 personajes en esta lección. No vamos a leer, por razones de tiempo, los versos, pero en el libro de Esther, capítulo 7, versos del 1 al 10, está registrada la lección. Y hay 3 personajes que se hablan. Hay 4, pero estoy apuntando a 3. Amán, Asuero y Esther. ¿Quién era Amán? ¿Quién era Asuero? ¿Quién era Esther? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Amán, la historia dice, ¿verdad? Y los registros, que su nombre significa magnífico, ilustre. Era primer ministro del reino de Asuero bajo el gobierno persa en Babilonia. Recordemos que Babilonia pasó a ser dado a los medos y los persas en el momento en que Dios hizo juicio contra Belsasar. Y aunque su procedencia, la de Amán, es desconocida, el historiador Josefo lo sitúa como procedente de Amalek. A su vez, Amalek fue y era el tradicional enemigo del pueblo judío. Para efectos de la historia, Amán era un extranjero afortunado y muy estimado por Asuero, al punto de llegar, siendo un extranjero, de llegar a ocupar el puesto de primer ministro en el gobierno de Asuero. En el caso de Asuero, era el rey que gobernaba Babilonia en ese momento y reinó en los años 485 al 465 a.C. Reinó para los tiempos de Esdras. Para el caso de Esther, Esther es el nombre persa que ella recibió. Era una mujer judía del linaje de Benjamín y fue reina del imperio persa. Fue criada por Mardoqueo, que a su vez era primo de ella, pero por ser mayor que ella la adoptó como hija por ser ella huérfana de padre y madre. Su nombre en hebreo era Adasa, para los judíos significaba paz y gratitud. Esos son los 3 puntos clave de estos 3 versos, de estos 3 personajes. En un principio, de acuerdo a la lección y a la historia, Esther fue elegida reina para ser esposa de Asuero, que gobernaba en ese momento, en sustitución de la reina Vasti. Al la reina Vasti, negarse a presentarse en un banquete al que el rey había pedido su presencia. Y eso llegó a términos negativos y nefastos para ella, de las cuales ella fue exiliada del reinado y entonces fue elegida Esther como la nueva sustituta, la nueva reina del gobierno persa. Esther como reina pudo durante 2 años ocultar su identidad judía y esto le ayudó para legislar, para gobernar, traer beneficios al pueblo judío, mientras guardaba su procedencia. Amán, que era el primer ministro, había logrado que el rey Asuero firmara un edicto para exterminar al pueblo judío. Odiaba a muerte a los judíos. Pero
Eso se encuentra, esa decisión, en el capítulo 3, verso 9 del libro de Esther. Y ante ese peligro que se veía venir sobre los judíos, Mardoqueo acude a la reina Esther para que interceda por ellos, por el pueblo judío, ante el rey. Esther escuchó la petición de Mardoqueo e hizo ayuno por 3 días junto a su personal de palacio y se presentó luego ante el rey. Aún sin haber sido llamada, ella se presentó al rey y fue oída por Asuero y le hizo una petición de banquete. Ella le hizo una petición de banquete al rey para que el rey asistiera junto a Amán. Así se hizo, y Esther, al celebrar el banquete, hizo la acusación formal contra Amán por su odio hacia los judíos. Asuero actuó inmediatamente contra Amán y fue ajusticiado en la horca que él había preparado en su casa para ejecutar a Mardoqueo. Toda la molestia de Amán contra Mardoqueo era que Amán había logrado que todo el pueblo se inclinara ante él y Mardoqueo no se inclinaba. Y eso le creaba a él una incomodidad al extremo de pedir el ajusticiamiento, no de Mardoqueo solo, sino de toda la nación hebrea. Así que, en resumen, esa es la palabra, pero también la lección nos muestra en esta mañana que Dios pelea por su pueblo. También que el ayuno con propósito funciona delante de Dios. Nos dice que ningún arma forjada, nos dice la Escritura, contra el pueblo de Dios prosperará. La justicia prevalecerá delante de Dios por ser un Dios que hace justicia a su pueblo. Esa es el resumen sencillo de la palabra, que Dios pelea por su pueblo y que el hombre podrá hacer lo que quiera. El hombre podrá inventarse todas las estratagemas que quiera en contra del pueblo. Y obviamente el hombre instado e instigado por el enemigo de las almas. Pero Dios está cual gigante para pelear con su pueblo. Por eso prevalece la justicia divina, por eso prevalece la justicia de Dios delante de las injusticias del hombre. Dios ganó, Dios peleó esa batalla y el pueblo de hebreo en aquel momento, allí en Persia, en Babilonia, fue absuelto y fue liberado de aquella injusticia. Así que confiemos en el Señor. Él tiene el control de todo. Y si nosotros vamos confiadamente delante de Él, Él nos dará la victoria. Que Dios te bendiga.